Continuemos con la grabación. Bueno, continuemos. Voy a compartirles con ustedes pantalla. Entonces, en esta partecita que estamos trabajando con ustedes, que es lo que es el manejo del crédito tributario, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver, entonces decía, esto lo hicimos justo que sea en un mes de enero. Hicimos una declaración siempre del mes que se vence, digamos, mes anterior es lo que declaramos en el siguiente mes, ¿ya? Y aquí tenemos con ustedes que obtuve entre un IVA en compras y un IVA en ventas del ejercicio que hicimos en clase, obtuvimos en este caso un valor, ¿sí? Esto le estoy asumiendo el siguiente escenario, que el IVA en compras sea mayor al IVA en ventas. Cuando a usted le castigaron más de IVA en relación a lo que usted realmente está cobrando, reteniendo de un cliente en ventas, prácticamente se produce un crédito tributario, le decía. Esto le quedó en la declaración de enero, con un saldo a favor. Pero usted en el siguiente mes tiene que, dice, justo me salió un IVA por pagar o declarar, porque posiblemente en este caso las ventas fueron de IVA mayores que lo de compras en IVA, y por lo tanto le salió estos 450 que tiene que declarar y pagar. Pero usted dice, yo tenía un saldo a favor de 1.150 y por lo tanto la diferencia entre estos dos valores todavía me sigue dando un saldo de 700 a favor. Si en el siguiente mes tuviera 700, supongamos que cancelar 700 de IVA, si usted restó en el siguiente mes los 700 que tenía a favor, menos los 700 que tendría que haber declarado, se queda ahora sí en cero ya de crédito tributario. Y en el siguiente mes tiene que ver si es que le sale nuevamente crédito tributario o tiene que pagar IVA. Para eso es importante que ustedes tengan presente cómo se maneja ese tipo de crédito tributario. ¿Ya? Entonces, por favor, ustedes en los cálculos tendrán que hacerme este tipo de análisis. Cuando me da crédito tributario o cuando tengo que cancelar, declarar y pagar ese tipo de impuesto. ¿Ya? Entonces, vemos los escenarios que estábamos aplicando. Por favor, algunos estudiantes no preguntan, no dicen nada. En las cuentas, al momento que revisé, realmente hay unas cosas bastante fuertecitas, ¿no? Y tenemos que conversar en clase. Hay notas de 1, ¿sí? Entonces, en el examen realmente me dejó asombrado, que algunos no sé qué les pasó, se inventaron unas cuentas que en mi vida había visto, entonces se ve que no están revisando la asignatura, ¿sí? Entonces vamos a continuar, señores estudiantes. Hasta aquí tenemos esto de lo que es el asunto del manejo de el IVA en compras y el IVA en ventas. Voy a compartir la pantalla y vamos a hacer un tema nuevo de clase, que es parte de los tributos, que es el cálculo del impuesto a la renta. Dejo de compartir esta pantalla y vamos con lo que es el impuesto a la renta. Lice, antes de pasar, puedo para asegurarme algo. Dígame nomás, señorita. A ver, cuando el IVA en ventas es mayor que en compras, ahí se debe declarar, ¿no es cierto? Y pagar. Correcto, porque usted tiene mal cobrado más de clientes al momento de venderles, se retuvo más platita de IVA, ¿sí? Y en Ya, cambio a usted y le cobran menos al momento de ya, comprar. y cuando el IVA en ventas es menor que compras, ahí se determina el crédito tributario. Crédito tributario, correcto. Entonces esa es la idea, ¿no? Si a usted le castigaron más, usted pagó más al momento de comprar, ¿no es cierto? ¿No? Y se cargaron más de IVA en compras, es mayor con lo que usted al momento de vender, entonces estamos produciendo un crédito tributario y ese es un saldo a favor, ¿sí? A favor de usted. Pues por eso es Ah, importante que hacer las declaraciones, tengan presente, le consultan, ¿tiene crédito tributario? Ya sabe que si le ha quedado algún saldo a favor, y si no, tiene que pagar, le dicen ustedes, ¿sí? Ya, muy bien, señorita. Entonces, esa es la idea de este tipo de crédito tributario o declarar y pagar ese tipo de valor al impuesto al valor agregado. Hasta aquí entonces hemos concluido este crédito tributario, que incluso en la parte teórica decía, una vez liquidada el valor del impuesto a pagar, los sujetos pasivos del IVA. ¿Quiénes eran los sujetos pasivos del IVA? ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo?
Ahí vamos al azar, porque aquí tenemos algunas personas que están, ¿no? ¿Cuál era el sujeto activo del IVA? ¿Quién es el sujeto activo del IVA? El Estado, el Estado Ya, dice. el correcto, ya. SRI, Ya, el Estado y quien lo administra es el SRI, ¿no es cierto? No, ya. ¿Y quién es el sujeto pasivo? agentes de retención. Ya, La inversión. ya son todas las personas, pueden ser agentes de percepción o agentes de retención, decíamos, ¿no? Nos hablábamos de dos tipos de agentes, pero usted puede ser el sujeto pasivo, ¿sí? Usted solo únicamente, o bien puede ser el que percibe el valor del IVA, o bien quien retiene el valor del IVA, ¿ya? Y aquí hablamos sobre esto, señores estudiantes. Pueden deducirse el crédito tributario a que tuviera derecho. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, a la comercialización de bienes para el mercado interno, para la exportación o la prestación de servicios grabados con tarifa 12%, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones. Por eso decimos, usted está pagando el momento que compra, ¿sí? De los bienes que pasen a formar parte de sus activos fijos, de materias primas, de insumos o de los servicios. Por eso es importante que usted vea cuánto pagó de IVA, es decir, al momento de comprar, cuánto realmente pagó de IVA. Y el momento de vender, cuánto usted está cobrando de valor de IVA. Entonces, a eso es importante para establecer, ¿no? Y aquí un simple ejemplo dice, si el IVA en compra es 80 y el IVA en ventas es 40, más usted le retuvieron $80 y apenas usted retuvo de clientes 40. Había una diferencia de 40 como saldo a favor llamado crédito tributario, ¿sí? Si el IVA en compras fuera 50 y el IVA en ventas fuera de 80, usted está reteniendo más plata de los clientes que lo que le retuvieron a usted fueron apenas 50 y usted retuvo 80. Hay de $30, en cambio esto tiene que usted declarar y pagar este valor del IVA justamente a la administración del Estado a través del sistema de rentas internas, cancelaría este valor. ¿Ya? Ese sería entonces lo que hemos comentado. Vamos a ver con ustedes ahora un temita que es justamente el impuesto a la renta. Vamos a trabajar con ustedes, ¿no? Voy a trabajar sobre el manejo del impuesto a la renta. Y aquí haré luego una pausa para indicarles sobre el manejo del RIMPE incluso, ¿no? Y las empresas en sociedades o las de personas naturales, ¿ya? Vamos a manejarnos aquí el impuesto a esa renta. Ustedes van a tener un tema bastante específico en la siguiente secuencia de la materia, que va a ser impuesto a la ganancia, le llamamos. Van ustedes a trabajar la ganancia de tipo ordinaria y la ganancia de tipo extraordinaria, ¿no? Entonces, la ganancia ordinaria o la ganancia de capital que le llamamos, la otra no. La ganancia ordinaria, la común y corriente. ¿En base a qué usted obtiene ganancias? Producto de qué actividades son las que usted tiene habitualmente. Si es en sociedad o si es por personas naturales. El impuesto a la renta es el impuesto que debe cancelar sobre los ingresos o rentas totales, gratuitas o no, que percibimos durante un año, descontando los costos y los gastos que se incurren para obtener dichas rentas. Aquí usualmente, en nuestro lenguaje a nivel latinoamericano, se llama rentas, se llama utilidades, ¿sí? O se llama ganancias, ¿no? Ganancias. Cuidado, no se me confundirán la palabra, por eso voy a colocar esta partecita, ¿no? Esto es el impuesto a la renta, el impuesto a la utilidad o el impuesto a las ganancias. Son producto de los ingresos menos los gastos o costos. Lo que va quedando esa utilidad y tenemos un impuesto a la ganancia. Este tipo de impuesto a nivel contable se lo emplea tanto para sociedades como para personas naturales. Ustedes van a ver que en sociedades habitualmente, bueno, se les sigue utilizando, bueno, según la anterior vez, hasta el año periodo 2013 era el 22%. Actualmente se está utilizando el 25%, entre el rango del 22 al 28. Sí, aquí generalmente han trabajado así los estados.
22 al 28%, que implica 50%, es decir, el promedio dividido para 2 sería el 25%, ¿no? Para sociedades, un solo tipo de valor como impuesto. Dependiendo de las políticas de cada estado para la recaudación de los tributos, suelen emplearse entre este rango 22 al 28, o el promedio que sería el 25% para las sociedades de capitales. En cambio, para personas naturales, ustedes ven que ahora estamos bajo un régimen impositivo, un RIMPE, antes que se trabajaba, ahora es un RIMPE, tanto para personas, para negocios populares como para emprendimientos. Sí, vamos a ver que en personas naturales o aquellos que superen una base también consideradas como las pymes en adelante. Personas naturales. Aquí nosotros se le ha colocado aquí una tabla de base imponible que vamos a trabajar con ustedes. Esta es a manera de un ejemplo de un año X, ¿no? Aquí tenemos el año 2018, por ejemplo. Vemos que estas tablitas de valores para personas de tipo naturales se han colocado una fracción de tipo básica, un exceso hasta, es decir, en estadística se maneja esto como intervalos de 0 a 11.270 y así en adelante. Vamos a ver el grado de evolución que ha tenido este tipo de tablas de valores para personas naturales o tablas de base imponible personas naturales, que ahora incluso estaba antes determinado de 0 a 35%, ahora llega al 37%. ¿Sí? Aquí tenemos una impuesto, una fracción básica, como una base o algo fijo. Y aquí tenemos un porcentaje que iría de acuerdo al valor de la ganancia que ya hemos obtenido. ¿En qué intervalo se encuentra la ganancia? ¿Qué tal si la ganancia antes de impuestos me dio unos 10.000? Estaría entre 0 a 11.270 y por lo tanto me interesa esta fila. ¿Sí? Depende de la ganancia que hayamos nosotros establecido en el estado de resultados, señores estudiantes. Anteriormente, le digo, antes de la expedición de la nueva ley, dentro de lo que se refiere al asunto de los tributos, se podían descontar las deducciones por gastos, ¿sí? Gastos personales. Le hablo de esto porque el antes que hacíamos, y por eso queremos hacer un comparativo, qué es lo que ha pasado con este impuesto a la renta antes de la expedición de la ley y actualmente con la nueva expedición de la ley que está establecido, ¿no? En este caso, ahora el Estado lo fijó directamente sin que actúen organismos los legislativos, por ejemplo, lo que llamamos las gran asamblea constituyente, pero lamentablemente no está pasando eso, más bien ahora está pasando por el Ministerio de la Ley. Directamente el Estado lo ha aplicado así. ¿Qué gastos se emitían, o sea, permitían deducirse? Concepto de vivienda, por educación, por alimentación, por salud, por vestimenta. Estos son deducibles o eran deducibles para el cálculo del impuesto a la renta. Es decir, para que no salga tan castigado, tenía que usted disminuir de su total de ingresos, menos todos estos gastos, y al final veía que si pasa o no de una base que le llamamos imponible. En el 2018 fue de 11.270 al año, ¿no? Si usted más o menos tendría que ver cuánto debería quedarle líquido al mes, ¿no? Dividiendo para 12. Pero realmente vemos que esto le permitía a aquellas personas que superen esta base deducir estos gastos y que el impuesto disminuya. ¿Sí? Vamos a continuar. Aquí nosotros podemos ver, señores estudiantes, dice, estas cuantías que se aplicaban anteriormente tenían también techos, lo máximo para cada uno de ellos. No podíamos, por ejemplo, si teníamos en salud, en alimentación, en vivienda, tenía un techo máximo, no podíamos superar eso. Y con eso podíamos deducir para nuestros gastos. Eso era lo anterior, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más porque aquí hablo de esto desde lo anterior. Vamos a ver entonces un momentito que voy a grabar simplemente el primer video. Si me interesa, siempre que yo les pongo, doy una clase virtual, les voy guardando también la información en videos, por favor. Vamos un momentito, por favor, me esperan un ratito. Le guardo la información. Vamos con esta y unidad, la unidad número 3. Ya.
Continuamos. Entonces, aquí decíamos, un momentito, se está grabando. Listo, ya. Aquí tenemos, por ejemplo, por rubros que tienen los siguientes topes, ¿no? Estos eran los topes para lo que era en alimentación, en vestido, en vivienda, en educación, los topes de valores que eran anteriormente. Máximo en vivienda era hasta $6,604. En alimentación máximo 6,604. En salud se veía un poquito más, eran 26,416. En educación 6,604 y en vivienda 6,604. Estos eran los techos máximos de los que podíamos hacer uso para deducir para el cálculo del impuesto a la renta. Ya vamos a ver que yo estoy hablando de una partecita de cómo se aplicaba y luego vamos a ver el cómo actualmente con la nueva ley se está aplicando. Caso impuesto a la renta para trabajo bajo relación de dependencia. Por ejemplo, este es uno de los ingresos que habitualmente tenemos los que cuando se saca un título, dice yo con mi cartoncito presenté una institución y me dieron un trabajo bajo relación de dependencia laboral. Tengo aquí en esa época calcular el impuesto a la renta en el año 2018 de un trabajador de una empresa X quien tiene un sueldo básico de $850 más $50 de bono de responsabilidad, ¿sí? De $200 en horas extraordinarias y $165 de comisiones. El paso 1, vamos sumando desde el sueldo básico que tiene $850, el bono de responsabilidad de $50, las horas extraordinarias $200 y más las comisiones que ha generado, este es para él un ingreso, un total de ingresos sumados al mes me da $1,265 de ese mes. Hasta ahí tenemos de ese trabajador, pero más acasito tenemos el siguiente paso. En caso de existir gastos, le deducimos el total de ingresos, es decir, de los que yo le decía. Si es el total de ingresos, le vamos deduciendo los gastos si lo tiene. Caso contrario, pasamos al 3. Sacamos el aporte personal del trabajador, que es el 9,45% del ingreso mensual. Si el ingreso mensual anterior era de 1,265 de lo que tuvimos anterior, le multiplicamos por el 9,45, que es el aporte individual de ese trabajador, y me da 119,54, es el aporte individual. Ahora hacemos un cálculo de la base imponible. Si el total de ingresos es 1,265, menos el aporte del seguro que me dio aquí, 119,54, y si hubieran otros gastos, alimentación, vestido, vivienda, los que vimos anteriormente, el total sería en este caso de menos, estamos haciendo ingresos menos gastos, estaríamos viendo un total de 1,145, ¿verdad? Que estamos restando el total de ingresos menos los gastos que tenemos, incluso el aporte al seguro. Este me da el total que le voy a llamarle total base imponible. De este total de 1,145,46, vamos a proceder a buscar. Si aquí tenemos la base imponible para el cálculo del impuesto, no se lo puede hacer como una provisión mensual, pero realmente el cálculo es anual. Si tengo la base imponible mensual, le multiplico por 12 para sacar la base imponible anual y tendríamos 13,445,52. Ese sería el anual. De mensual le multipliqué por 12 y le saqué anual. Con esta base imponible, antes de pagar el impuesto que decíamos, o la utilidad que tenemos antes de pagar el impuesto, recurro a la tabla de base imponible persona natural. Voy a la tabla que es el paso número 6, y en la tabla número 6 me da justamente que el valor que tengo anteriormente era 13,745. Voy a buscar en la tablita de valores. Y aquí, señores estudiantes, ustedes darán en cuenta que aquí yo tengo, voy a ampliarme un poquito más esto y luego le pongo la flechita. Ya, pongámosle un poco más flechita. Y aquí voy a colocarle así. Aquí podemos ver en dónde se encuentra el valor que tengo anteriormente, los 13,745. 13,745 está, aquí le hemos colocado en esta, por favor, no, perdón un momentito. Ya, está entre estos dos. Aquí tenemos el total de los 13,000 que teníamos anteriormente, 13,745,
está entre 11.270 y 14.360. Entonces, estaría ahí el valor. Este es el límite inferior, límite superior cuando les indicaban en estadística, ¿no es cierto? No, son los intervalos. ¿Entre qué valor y qué valor se encuentra el valor anterior, el que estoy hablando de utilidad o base imponible, se encuentra en este tipo de fila. Por lo tanto, impuesto a la fracción básica me dio 0 y me da un porcentaje de impuesto 5%. Entonces, con esta información que yo tengo, procedo a aplicar el séptimo paso. Ya reconocí en qué fila, de qué intervalo se encuentra ese tipo de base imponible que le puse anterior de 13.745 y se encuentra ahí. Por lo tanto, me interesa esa fila. Obtenemos el impuesto a la renta aplicando una fórmula que estamos colocando. El impuesto a la renta va a ser igual. Coloco, vean, solo de la misma tabla sale la fórmula. Coloco el impuesto a la fracción básica, esta columna, le he puesto impuesto a la fracción básica, más la columna última, porcentaje del impuesto a la fracción excedente. Aquí dice el porcentaje. ¿Qué multiplica? Aquí esta es la cantidad excedente por la cantidad excedente. Aquí voy a desglosar un poquito más. Este impuesto a la renta va a ser igual. Nuevamente le pongo impuesto, fracción básica, y le voy a sumar más el mismo porcentaje que tengo que multiplica. En vez de poner cantidad excedente, le voy a colocar la utilidad que tenemos anterior, es decir, la que tengo aquí, que es base imponible anual o utilidad neta antes de impuesto. Esta le voy a colocarle aquí, le pongo utilidad neta antes de impuesto, menos, aquí voy a escoger, ¿se acuerda que hablábamos de una fracción básica y un exceso hasta? Le poníamos como límite inferior y límite superior. Aquí le voy a ponerle el límite inferior. Y tenemos una nueva fórmula. Lo que he hecho entonces en esa fila que escogí, voy a ver los datos. ¿Cuánto me da el impuesto a la fracción básica? Según el dato aquí, me da de 0. Le he puesto el 0. Más, ¿cuánto me da el porcentaje? Me da el 5%. ¿Qué multiplica? ¿Cuánto me da utilidad neta antes de impuestos? Es la que yo tengo acá. Los 13.745,52. Y esta le estoy reemplazando justo aquí. Menos, ¿cuánto me da el límite inferior de este intervalo? Me da 11.270. Y es el que tengo acá. Simplemente hago la operación, la diferencia o la resta entre estos dos, multiplico por el 5% y me está dando 123,78. Más 0 serían los mismos 123,78. Por lo tanto, el impuesto aquí yo tengo para calcular en forma mensual, porque este impuesto que ya calculé aquí es anual, porque estoy haciendo de forma anual. Lo único que hice es dividir para 12 y le saco el impuesto mensual, que me daría de 10,32. Es en el caso de que tengamos que aplicar el cálculo del impuesto a la renta bajo relación de dependencia laboral. Hasta ahí tendríamos calculado el impuesto. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Hasta aquí verá que estamos hablando por pasos. Yo simplemente a mí me gusta trabajar ya en clase, manejándome un ejercicio y ahí le vamos a aplicar con la fórmula, con la tabla. Por favor, no. Lo que sí les voy a pedir a ustedes es que váyanse bajando algunas tablas de base imponible de algunos años para con eso trabajar, ¿no? Lo bueno que estamos en laboratorio y ahí se pueden bajar automáticamente. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, hasta aquí? ¿Ya? ¿Alguna preguntita? Señorita Lanchimba, preguntas. No, Inge, tal vez Ya. si es que, por ejemplo, está trabajando en relación de dependencia y también tiene una empresa, Eso ya vamos a trabajar, ¿aplicaría ¿no? la Claro. empresa y relación de dependencia o se hace por separado? Verán, son el total de los ingresos. Por eso decía que aquí vamos a tener ingresos. Sacaríamos de cada uno de los que tengan. Yo tengo, por ejemplo, dice, yo tengo, según mi declaración de los impuestos, si yo tengo activado con el mismo RUC, ¿sí? 2 actividades, 3 actividades, tengo que hacer la declaración de todo lo que he tenido de las actividades. Un solo ingreso, menos egresos y lo que me quede, ¿sí? Es lo que hace el impuesto a la renta. No importa cuántas actividades tenga, pero así tenemos que hacer la declaración de ese impuesto a la renta, ¿sí? Así que
Eso ya vamos a hablar poco a poco. Algunos tienen, por ejemplo, un local comercial, pero a la vez también tiene que relación de dependencia. Trabaja para una empresa, ¿de acuerdo? Y a la vez también hace servicios profesionales, consultorías. Entonces ya van sumando tres actividades que generan ¿qué? Tres tipos de ingresos, tres ganancias. ¿Sí? También se lo puede aplicar. Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí tenemos esta primera parte. Vamos a ver qué pasa con la reforma que ahora hace el Estado. ¿Sí? Y el Estado aquí, señores, señoritas estudiantes, dice impuesto a la renta, reforma del año 2022 que estamos viviendo actualmente. En enero del 2022 empiezan las retenciones que deben hacer el empleador para el pago del impuesto a la renta y el contribuyente debe presentar la proyección de gastos personales. ¿Sí? Gastos personales. Bajo relación de dependencia pasa esto, señores estudiantes. Todo esto es bajo el nuevo esquema del pago de impuesto a la renta que trae dos cambios. El primero, se eliminan las deducciones de gastos personales. Ya no hay deducción de gastos personales de los que yo le hablé, porque algún estudiante puede ser que haga una investigación, ¿qué pasa con lo anterior y lo actual? ¿De qué manera le beneficia a un trabajador o no le beneficia? Hablemos, quitemos un poquito el entorno político. Yo quiero hablar muy técnicamente de qué manera o bien me beneficia o no me beneficia como trabajador. Se eliminan las deducciones de gastos. A cambio habrá un descuento directo al impuesto a pagar. Es decir, usted calculará normalmente el impuesto, pero aquí dice, a cambio habrá un descuento directo al impuesto a pagar de $1,000 para quien gane menos de $2,000 mensuales. Si usted gana menos de $2,000 mensuales, le van a tener que hacer una deducción o directamente a ese impuesto de $1,000. ¿Sí? Pero si usted en cambio gana, sí, mayor a los $2,000, usted tendrá que le hará una deducción de $500. Y ya no de 1,000, sino de 500. Acordarás en esto. Entonces, aquellos que ganan menos de $2,000 al mes, se le hará un descuento directo al impuesto a pagar, o sea, ya le sale a usted el impuesto, menos $1,000. Pero si usted gana menos de $2,000 mensuales, se le descontará $500 de ese impuesto que tiene que obligadamente pagar. ¿Sí? Vamos a ver que con el nuevo sistema, bajo el RIMPE que se está dando, realmente usted tiene que pagar. ¿Sí? O sea, nadie se salva ahora. Antes decíamos, mi declaración es en cero de impuesto. ¿Sí? Pero ahora con el nuevo sistema, ustedes ven que esto lo determinó a través de justamente el nuevo gobierno está estipulado dentro de lo que es el cálculo del impuesto a la renta. Sí, directamente eso hablamos. Acordarás entonces, menos de $2,000 mensuales que gane usted, le podemos hacer una deducción de $1,000 a ese impuesto. Y menos de $2,000, digamos, mayor a $2,000 serán $500 que le deduciremos del impuesto. Mayor a $2,000. Inge, ¿Quieres? disculpe una pregunta. Dígame, señorita. Ay, no sé si estoy bien, pero, o sea, entre más gana, menos es la cantidad de impuesto a pagar. Esa es la forma de, como que dice el Estado, queremos que nos salgan huyendo los empresarios o aquellos que generan ingresos, ¿no? Usted se fija aquí, entonces aquí me dice, gano menos, pero pago, o sea, pero bueno, aquí decimos, no, ganar menos. Usted gana unos, pongamos al mes, unos $600. Y usted ya del impuesto que calculemos al año, usted le va a permitir deducir de que $1,000 a ese impuesto. Pero si usted gana más de $2,000, en cambio, el porcentaje es menos del impuesto que le deduce. ¿Sí? Es lo que dicen que tenemos que, por lo menos, usted sabe que el impuesto a la renta sale castigado. Se supone que el que más gana, más paga. ¿Sí? Entonces, si es que gana más de $2,000, que decíamos, y usted apenas dice del impuesto, tengo que pagar como unos $4,000, deducimos apenas 500. ¿Sí? En cambio, si usted gana menos de $2,000, gana unos 600, 700, el momento de hacer el cálculo del impuesto, normalmente como estamos aplicando, a usted le podrían deducir $1,000 de ese impuesto y la diferencia sería lo que tendría que pagar.
No nos salvamos nadie ahora. Ya no hay, como dice, pago cero de impuesto. Por lo menos tiene que pagar algo. Ya vamos a ver con un ejercicio cómo se aplicaría este tipo de caso. Por favor, estamos con 8 minutos. Vamos viendo esta partecita. Esto lo voy a ir aplicando poco a poco con los ejercicios en clase, ¿sí? Porque necesitamos ver que estos componentes son parte de las transacciones que vamos a ver en el proceso contable. Aquí, señores estudiantes, tenemos un ejemplo. Una persona que gana $42,000 anuales. Es decir, gana, si le dividimos para 12, ganaría 3,500 al mes. Ya estamos viendo, ¿no? Debe restar el aporte al IES, ¿no? El aporte al IES que es de 3,969. Aquí estoy dándole el ejemplo nomás, ¿no? Hagámosle con el de aquí. Una persona que gana $42,000 anuales. Mensualmente serían 3,500 al mes, ¿ya? De esto deduce el 9,45% de aporte al IES. El 9,45 sacamos justamente del valor anual de los 42,000 y estaríamos hablando de 3,969 al año de aporte al seguro. La diferencia sería la base imponible, ¿no? $38,031. Esto es al año. Pero yo necesito este dato tener aquí. Con esta información, vamos a ver ahora la aplicación en la tabla de base imponible. Yo he cogido solo los datos de la tabla imponible. Aquí está una tablita imponible que dice, este dato está entre 31,630 y 41,630. Ese es el intervalo. En este intervalo se encuentran los 38,031. Sí, aquí se encuentra. Por lo tanto, me interesa. Esta es la fracción básica y este es el porcentaje de la fracción excedente. Cogí de la tablita anterior que les indiqué hace un momentito, de esta tabla, ¿no? Pero según el año. Yo cogí justo este es el actual año. Y de este valor procedí a ubicar los valores, los datos. La fracción básica es 2,449,4. Este le pongo aquí en la fórmula. Más el 20%. 20%. Y aquí hago la diferencia. Fracción básica 38,031. Menos el límite inferior de aquí es 31,630. Y hice la operación. Resté entre las dos, multipliqué por 20% y sumé más los 2,449,40. Me da un total de 3,729,6. Este sería el impuesto que debería yo pagar, ¿ya? Pero me voy a fijarme en algo. ¿Cuánto gana esa persona al mes? Gana 3,500. ¿Mayor a qué? A los $2,000. Gana mayor a los $2,000. Si gana mayor a los $2,000 al mes, lo que se le puede deducir de ese impuesto, que aquí ya me dio de 3,729, tengo que deducir apenas ¿cuánto? 500. Es lo que me dice la ley. ¿Sí? Gana mayor a los $2,000 mensuales. Gana 3,500 al mes. Y solo le vamos a deducirle de este impuesto 500. Realmente ya no pago 3,729,6, menos los 500 pagaría 3,229,6. Ese sería el año. Si lo hacemos, lo dividimos para 12, serían 269,10 cada mes. Pero si usted haría un análisis entre lo que se hubiese pagado, quitando deducciones de alimentación, vestido, lo demás, ¿cuánto hubiese pagado, creen ustedes, señores estudiantes? ¿Menos sería el impuesto o más sería el impuesto? ¿Qué? Menos. Menos, ¿no es cierto? No, mucho menor. E incluso algunos lo aplicaban incluso con un impuesto cero. Quién sabe por las deducciones, ¿no es cierto? No. Pero ahora le Claro, es está que todo el diciendo, mundo mandaba a sacar facturas de todo lado. correcto, ese es otro elemento, ¿no? Que usted incluso, el asunto de su RUC me dice una cosa, pero lamentablemente decía, no, dasme poniendo la facturita a nombre mía, ¿no? Para ir deduciendo para este cálculo. Y esto sería lo que trabajamos en este ejercicio, manejándonos la nueva tendencia, lo nuevo que se está manejando en el Estado. ¿Sí? Entonces, este va a ser uno de los casos que voy a trabajar más a fondo con ustedes en las clases. Esta es la nueva base imponible para el impuesto a la renta que tenemos, la que saqué hace un momentito.
Vean, actualmente estamos manejando justamente con $11,310 y la persona que ganaría como base imponible. Menos estos valores, su impuesto es cero. Supone no. Y mayor a estos valores, llegará hasta un 37%, lo que les dije hace un momentito. Es la tabla de base imponible persona natural. ¿Ya? Bueno, por favor, señores estudiantes, hasta esta partecita estoy viendo con ustedes, pero voy a compartirles algo sobre este dato, ¿no? Decíamos, ¿qué pasaría en el cálculo del impuesto a la renta para aquellas empresas consideradas ahora bajo el sistema de régimen simplificado para emprendedores y negocios populares? ¿Sí? Esto es muy importante analizarlo, señores y señoritas estudiantes. Aquí no les voy a dar a ustedes, les decía, administración tributaria, pero es importante que el estudiante se vaya condicionando. Anteriormente le manejábamos como RICE, ahora trabajamos bajo el RIMPE, ¿sí? Por eso es importante manejarnos sobre los dos elementos. Pero ¿qué significa esto? Emprendedores y negocios populares. Verán, voy a irle solo simplemente a una presentación última y eso conversaremos el día de mañana un poquito más a fondo. Me voy a esta presentación porque es importante que el estudiante aprenda porque vamos a trabajar sobre MIPYMES y sobre lo que es actualmente negocio popular y emprendimientos. En esta partecita, por favor, negocios populares. Aquí, señores estudiantes, un negocio, ingresos por actividades sujetas al RIMPE. Tenemos dos. La una que está hasta $20,000 y la otra más de $20,000. Negocio popular. Si es hasta $20,000, debe pagar una cantidad única de $60. ¿Sí? Eso fijarás, señores estudiantes, en el registro único de contribuyentes. Y algo adicional que me olvidaba, algo importante. Ustedes también van a tener que, si usted se afilia bajo un negocio, ¿sí? Y si usted se afilia voluntariamente sin negocio, tendrán cuidado en eso, porque actualmente están prácticamente como una especie de retroactivo el Estado enviando a los que tuvieron negocios hace 5, hace 10 años, justamente que no han pagado posiblemente que los 13º, 14º, a pesar que usted mismo se haya afiliado y le mandan notificaciones, por favor. ¿De acuerdo? Pues hay que tomar muy en cuenta. Y sobre lo que tiene que ver con voluntariado, en cambio también se tendría como que se libera un poco acerca de eso, ¿no? Bueno, señores estudiantes, vamos con ustedes hasta aquí en esta primera parte. Yo quiero conversar un poquito mañana, conversaremos de la prueba y mañana conversaremos acerca de este tipo de elementos. ¿De acuerdo, señores? Los vamos a dejar hasta aquícito. Mañana nos vemos, señores estudiantes. Una buena noche. ¿Sí? Que tengan una excelente noche. Hasta luego, Sí, Inge. Que les vaya muy bien. Mañana, Inge. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta mañana, ¿no? Inge, Sí, dígame. por favor, que me registre la asistencia, lo que comenté que Sí, mañana ahora me para acuerdo, ingresar un justo, poquito ¿no? tarde. Sí, ahora me acuerdo. Señor Rodman Yepes dice, ¿no? Ya, ya listo. ¿Usted es de segundo o primero? Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya, listo.